Bienvenidos a este webinar. Seguramente han escuchado este sonido en verano y han pensado ¡qué molestia! Pero, ¿y si les dijera que para nuestros pacientes veterinarios ese simple zumbido puede ser el inicio de una verdadera pesadilla clínica? Hoy nos adentraremos en el fascinante y a veces perturbador mundo de la miasis. ¿Pero qué es exactamente una miasis? En términos clínicos se define como la infestación de tejidos o de cavidades corporales de vertebrados por larvas de moscas dípteras, por lo que estas larvas no son un simple problema estético, representan alguna de las parasitosis con mayor impacto negativo en el bienestar animal y causan enormes pérdidas productivas en la medicina de grandes animales. Y bien, para entender a qué nos enfrentamos realmente en la clínica, la forma más útil de clasificar las miasis es evaluando qué tanta dependencia biológica tiene la larva con nuestro paciente, es decir, qué tan indispensable es el tejido vivo para ellas. Y bajo este criterio, el primer grupo es el más estricto, las miasis obligatorias. Estas especies solo pueden completar su desarrollo larval en el tejido vivo. Para ellas, el hospedero no es una circunstancia fortuita, es un requisito biológico indispensable, lo que significa que estas moscas se posarán y dejarán sus huevos en tejido sano o mínimamente lesionado, a diferencia del segundo grupo donde cambia un poco la regla. Hablamos de las miasis facultativas. Normalmente, las larvas de estas moscas se desarrollarán en materia orgánica en descomposición. Sin embargo, si se topan con un paciente debilitado que tiene una herida húmeda o una piel macerada o una lana sucia con heces, actúan como oportunistas y colonizan el tejido vivo. Y para tener el panorama completo, también tenemos las miasis accidentales. Este tipo de parasitismo ocurre cuando un animal consume larvas de forma inadvertida a través del agua o el alimento. Uno de los principales villanos de esta enfermedad es la mosca Cochliomia omnivorax, mundialmente conocida como el gusano barrenador del Nuevo Mundo. A pesar de no estar en Chile, es una de las principales responsables de la miasis más destructivas de nuestro continente. Su ciclo biológico comienza con esta mosca adulta de colores azulados, metálicos brillantes y con 3 bandas oscuras en el tórax. Va a buscar bordes de heridas, mucosas expuestas o sitios de marcas en el ganado y va a depositar de una sola masa entre 150 a 400 huevos, que muy velozmente van a eclosionar en apenas 12 a 24 horas. De aquí van a salir unas larvas de primer estadio L1 que no se quedan esperando, penetran inmediatamente el tejido vivo. En unos 4 a 6 días aproximadamente maduran a un segundo estadio L2 y luego a L3, alcanzando una medida de aproximadamente 17 milímetros de largo. Una vez que terminan su fase parasitaria, se dejan caer al suelo para pupar, completando su ciclo total de unos 21 a 24 días si las condiciones son óptimas. Pero ¿cómo hacen tanto daño en un tiempo tan rápido? Estas larvas son unas verdaderas excavadoras, usan unos ganchos bucales para penetrar, pero su arma principal es que secretan potentes enzimas proteolíticas. Básicamente van licuando y destruyendo el tejido blando a medida que avanzan. Lo que nos lleva directamente al cuadro clínico, porque cuando llega un paciente a la clínica o nosotros vamos al lugar, lo que vamos a ver son lesiones cavitarias profundas y de progresión rapidísima, que incluso pueden ser fatales. La zona presenta un edema marcado, un exudado cero sanguinolento, el paciente presenta mucho dolor, también podemos encontrar un olor fétido inconfundible y por supuesto vamos a ver una masa de larvas activas dentro de la herida. En el caso que nos llegáramos a topar con esto, la forma de diagnosticarla sería de manera morfológica. Esto lo haremos gracias a la larva L3, donde en la parte trasera vamos a poder mirar específicamente sus espiráculos posteriores. Que a diferencia de otras moscas oportunistas, la Cochliomia tiene un peritema completo y 3 ranuras sinuosas súper bien definidas. En el caso hipotético de que encontráramos esta larva de estadio 3, debemos recolectarla y conservarla en alcohol al 70%, llamar al SAC para su confirmación entomológica. ¿Y cómo abordaríamos el tratamiento? Lo vamos a dividir en 2 manejos. Primero, el tratamiento local, realizando una remoción mecánica minuciosa de las larvas con pinzas, usando anestesia si fuera necesario, desbridando, lavando con solución fisiológica y vendando la herida para evitar la reinfestación. Por otro lado, tendríamos el tratamiento sistémico a elección, usando ivermectina por vía subcutánea en dosis únicas de 0,2 miligramos por kilo en bovinos y ovinos, o en caso de caninos, una dosis de 0,3 miligramos por kilo. Bueno, eso considerando que no tendríamos una infección secundaria, porque en este caso usaríamos también antibióticos sistémicos.
Y ahora que ya conocemos al destructivo gusano barrenador, podemos pasar a nuestro segundo protagonista, el parásito con una estrategia de invasión muy particular, el Oestrus ovis. Y ahora que ya conocimos al destructivo gusano barrenador, podemos pasar a nuestro segundo parásito, el Oestrus opus. Este es el agente etiológico responsable de la miasis cavitaria nasal más prevalente en ovinos a nivel mundial. Pertenece a la familia Oestridae. Su ciclo biológico, a diferencia del anterior, no comienza con hembras adultas poniendo huevos, sino que poniendo larvas. Se acercan a rebaños realizando un vuelo rápido y rasante, depositando larvas vivas en su primer estadio directamente sobre las narinas de las ovejas. Su ciclo biológico, a diferencia del anterior, no comienza con la hembra adulta depositando huevos, sino que depositando larvas en su primer estadio L1 directamente sobre las narinas de las ovejas. Una vez aquí, estas van a ascender hacia los senos frontales para poder madurar en su estadio L2 y L3, generando un daño mecánico e inflamatorio, ya que estas se van a adherir firmemente a la mucosa usando sus ganchos bucales y espinas corporales, alimentándose de las secreciones, el exudado y los detritos que esa misma irritación está provocando. Bueno, y gracias al daño provocado vamos a poder encontrar ovejas con descargas nasales mucopurulentas, unilaterales o bilaterales, también estornudos frecuentes, sacudidas de cabezas, el frotamiento de la nariz, etc. Y una vez que ya llegaron a los senos frontales, también podríamos encontrar ataxia, movimientos en círculos, tortícolis u otras signologías como ceguera unilateral, epistótonos y convulsiones. El diagnóstico lo podemos hacer de una forma clásica, con una rinoscopía bajo sedación y observar si hay larvas activas directamente de los meatos. Aunque si el paciente tiene signos neurológicos en pleno verano, podríamos extraer líquido cefalorraquídeo. Encontramos la pleocitosis eosinofílica, vamos a confirmar el origen parasitario y descargar otras urgencias infecciosas como por ejemplo la listeriosis. ¿Cómo lo vamos a abordar? Al igual que la cochleomia, vamos a usar la ivermectina por vía subcutánea, 0,2 miligramos por kilo. Otra excelente alternativa farmacológica sería el closantel a 7,5 miligramos por kilo, que además nos ofrece la ventaja de tener una mayor persistencia en el tiempo. Esta diapositiva nos presenta la clasificación y el ciclo de vida de Hipoderma bovis e Hipoderma lineatum. Noten que el inicio es común, las moscas adultas ponen huevos en el pelaje de los animales y las larvas penetran la piel intacta. Lo fascinante ocurre después, ya que cada especie sigue una ruta de migración diferente, mientras que Hipoderma lineatum busca el esófago, como lo vemos acá en la imagen. Hipoderma bovis prefiere el canal vertebral, como lo vemos acá. Como ven, todo esto culmina en la primavera, cuando las larvas emergen en el lomo para continuar con su ciclo. Esto no solo genera graves problemas de bienestar animal y dolor, sino que causa un impacto económico enorme debido a la reducción en la producción de leche y carne, además del daño irreparable que sufren los cueros, disminuyendo su valor comercial. En esta diapositiva analizamos la patogenia y el cuadro clínico, que representan el peligro interno de la enfermedad. Durante la fase migratoria, en invierno, que conlleva un alto riesgo, las larvas se localizan en órganos críticos. El peligro más crítico ocurre si hay una muerte masiva de larvas, lo que desencadena una reacción inflamatoria grave. Específicamente, Hipoderma lineatum puede provocar edema y meteorismo y espumoso severo en el esófago, mientras que Hipoderma bovis puede causar inflamación peridual que resulta en paresia del tren posterior. Posteriormente, en la fase subcutánea, durante la primavera, ocurre la resolución, las larvas llegan al dorso y se forman los llamados warbles, que son nódulos subcutáneos fluctuantes con un respiradero central. Esto genera un impacto evidente en el daño económico a los cueros y en el bienestar animal. Para el diagnóstico y manejo de la hipodermatosis, o sea, hipodermosis, el fármaco de elección es la ivermectina, administrada por vía subcutánea a una dosis de 0,2 miligramos por kilogramo. Sin embargo, la decisión terapéutica depende críticamente de la estación. En otoño, que es la fase ideal, se aplica un tratamiento preventivo temprano.
para matar a las larvas antes de que alcancen el esófago o el canal espinal, evitando cuadros graves. Durante el invierno, este tratamiento está contraindicado debido al alto riesgo de anafilaxia y muerte larval en lugares críticos, lo que causaría paresia o meteorismo. Finalmente, en primavera, aunque el tratamiento es curativo, y seguro es tardío porque las larvas ya son visibles y su muerte genera inflamación local, aunque es sistémicamente seguro. Ahora, tras ver este impacto sistémico y profundo de las miasis obligatorias, pasaremos a analizar otro tipo de ectoparásitos que, a diferencia de la hipodermosis, genera cuadros de hipersensibilidad alérgica en el huésped, el complejo de las pulgas y la dermatitis alérgica. En esta diapositiva abordamos la clasificación y el ciclo biológico de las pulgas, específicamente del género Ctenocephalides. Para entender su ciclo, utilizamos la analogía de un iceberg bajo la regla del 87%. La punta del iceberg, que representa solo el 13%, que es lo que vemos acá, corresponde a los adultos hematófagos que viven sobre el hospedero. Este es el único estadio que habita sobre el animal y tienen una gran capacidad de supervivencia, pudiendo sobrevivir meses sin alimentarse. Por otro lado, la masa sumergida, que es el 87% restante, se encuentra en el ambiente e incluye los estadios de huevos, larvas y pupas, que es como lo que vemos acá abajo. Esto se estos se ubican en lugares como las camas, alfombras y el piso. Como alerta clínica, debemos destacar que las pupas son extremadamente resistentes a los insecticidas, lo que exige que el control sea repetido. Además, existe un rol vectorial oculto. Las pulgas actúan como hospedero intermediario de la Taenia dipylidium caninum y son vectores de bacterias como Bartonella gentiale y Rickettsia felis. En esta diapositiva exploramos la patogenia y el cuadro clínico de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas, conocida como DAPP. El proceso comienza con una sola picadura que introduce aptenos de la saliva de la pulga. Esto desencadena una respuesta de hipersensibilidad involucrando tanto el tipo 1 mediada por inmunoglobulina E como el tipo 4 de tipo celular tardía. Esta reacción provoca una cascada pruriginosa prolongada. En el caso de los perros, vemos un patrón clásico con lesiones en la región dorsolumbar y la base de la cola, manifestándose con prurito intenso, alopecia secundaria y eritema. En los gatos, la presentación es más compleja, pudiendo manifestarse como complejo granuloma eosinofílico, dermatitis miliar o alopecia simétrica. Como punto clave debemos recordar que en animales sensibilizados no se requiere infestación masiva, ya que una sola picadura es suficiente para detonar la crisis. Bueno, acá en los dibujos se ven los puntos. Em, en esta diapositiva abordamos el diagnóstico y el control integrado, conocido como la estrategia 360 grados. Un punto clave para destacar es que el fracaso terapéutico suele deberse a omisiones en el medio ambiente más que la resistencia. Para el tratamiento del animal se utilizan adulticidas de acción rápida como isoxazolinas orales o alternativas como Pinosad y selamectina. En caso de crisis aguda, se maneja el prurito con glucocorticoides como prednisona durante 5 a 7 días. La regla de oro es tratar a todos los animales del hogar de manera simultánea.
En cuanto al control ambiental, no es opcional. Para erradicar el 87% de las pulgas que están en el ambiente, se deben realizar un lavado de camas con agua caliente y una aspiración intensa del piso. Químicamente se recurre a reguladores de crecimiento de insectos para bloquear el desarrollo de las fases inmaduras. El éxito radica en la sinergia de combinar estos reguladores con adulticidas de contacto. Ahora hablemos del agente etiológico de estas infestaciones, centrándonos en dos grupos principales de piojos. Por un lado tenemos al suborden Malófaga, conocidos como piojos masticadores. Se caracterizan por tener una cabeza más ancha que el tórax y un aparato bucal masticador, alimentándose de descamaciones epidérmicas y pelo sin ingerir sangre, como es lo que vemos en el dibujo. Por otro lado tenemos al suborden Anoplura, los piojos chupadores. Estos tienen una cabeza más estrecha que el tórax, un aparato perforador, succionador y son exclusivamente hematófagos, es decir, se alimentan de sangre, como lo vemos acá en esta imagen. Es importante mencionar que estos parásitos tienen una sobrevida en el ambiente bastante corta, de solo 48 a 72 horas. En esta diapositiva podemos apreciar el ciclo biológico de los piojos, el cual abarca desde la etapa del huevo hasta convertirse en adultos. Todo inicia cuando la hembra deposita los huevos para luego em, que luego eclosionan dando origen a las ninfas. Estas ninfas pasan por tres estadios, mudando su piel tres veces a medida que crecen para finalmente alcanzar su forma adulta, donde ya son capaces de reproducirse. En esta diapositiva analizaremos la clasificación y el impacto patógeno de los piojos de los órdenes Malófaga y Anoplura en diferentes huéspedes. Para empezar, en el caso de los caninos que tenemos acá, encontramos que tanto los piojos chupadores como los masticadores generan un gran malestar provocando picazón intensa que lleva a los animales a rascarse hasta perder pelo. Además, es importante destacar que pueden actuar como transmisores de la tenia canina. Pasando a los ovinos, la actividad de estos piojos afecta directamente la calidad de la lana y el vellón, lo cual representa un problema económico significativo para los productores. Finalmente, en los bovinos, las infestaciones se vuelven particularmente graves durante los meses de invierno. Los piojos chupadores se alimentan de grandes cantidades de sangre, lo que produce, o sea, perdón, lo que puede causar una anemia severa y debilitando profundamente al animal y generando mucha inquietud en el rebaño. En esta diapositiva vemos cómo el tratamiento se adapta al tipo de piojo que estamos enfrentando. Si se trata de piojos chupadores o anoplura, la ivermectina sistémica es muy efectiva ya que el parásito ingiere la sangre medicada del hospedero. En cambio, para los piojos masticadores o malófaga, la ivermectina no funciona porque estos piojos comen descamaciones y no cruzan la barrera hemática para ingerir el fármaco. Como opciones tópicas podemos utilizar selamectina o piretroides por contacto. Por último, hay que recordar una contraindicación crítica. La permetrina es altamente tóxica para los gatos y no se debe usar en ellos ni en perros que convivan con felinos. Para concluir, hemos visto que tanto la miasis como las infestaciones por piojos y pulgas no son solo un problema estético o de molestia, tienen un impacto integral en la salud y la economía. Por eso, el diagnóstico diferencial es nuestra herramienta principal. No podemos tratar igual a un parásito que se alimenta de sangre que a uno que consume tejido.
Nuestra gestión estratégica debe basarse en el ciclo biológico de cada especie para ser efectivos y evitar riesgos como la toxicidad en ciertas especies. En definitiva, el control de estos ectoparásitos es ante todo un compromiso con el bienestar animal. Muchas gracias.